este tema. ¿Cómo calmar la mente? Es decir, cuando nosotros enviamos el contenido, las preguntas en diferentes redes y a través de mi web, lo que más me preguntabais era: Marian, la cabeza no para. Quiero ser capaz de calmar o disminuir el ruido interior. Yo tenía una conferencia que impartí el año pasado en la jornada de inteligencia emocional que hago todos los años en Madrid con mi padre y mi hermana Isabel, en la que hablé de este tema durante 50 minutos. Y tenía la base. Pero al prepararla para todos vosotros y ver la cantidad de gente que se iba apuntando y que me mandaba comentarios, dije, me la voy a preparar de forma mucho más profunda. Voy a llegar a lo más lejos que haya llegado nunca del pensamiento y de la voz interior. Lo que pasa es que he estudiado tanto y he investigado tanto que para transmitiros hoy vais a descubrir que hay muchos conceptos nuevos que quiero que os ayuden. Por eso Gaby os decía al principio que un papel y un boli al lado, porque va a haber cosas que voy a pediros que las utilicéis para luego hacer vuestros propios ejercicios o herramientas para que cada cual decida el que le ayuda más. Pero antes de empezar, os voy a pedir 20 segundos de silencio total. O sea, desconectamos, no WhatsApp, no móvil, y simplemente cierra los ojos durante 20 segundos y vamos a ver qué pasa. Veinte segundos. Estoy segura de que si ahora os pregunto, y que podéis ponerlo en comentarios, para muchos habrá sido eterno. En plan, ¿pero por qué 20 segundos? Sin poder tocar la pantalla, el celular, el móvil, 20 segundos, ¿no? Ha podido ser incluso un poco angustioso. ¿Qué estoy haciendo aquí? Debería estar cocinando, arreglando mi casa, trabajando, atendiendo a los hijos, haciendo otra cosa. Es decir, la sensación ha sido positiva o negativa. Quizá ha habido un momento de, ya me meto en la conferencia, en la clase y lo disfruto. Pero hoy en día todos vivimos con una especie de narrador interno, que os voy a explicar a continuación, que no para, una voz que comenta, que juzga, que recuerda, que anticipa. El objetivo de hoy no es silenciar esta voz, es aprender a relacionarnos con nuestra voz interior de otra manera y descubrir que detrás de todo este ruido hay algo que sí vale la pena escuchar. Y te lanzo una pregunta. ¿Quién habla contigo cuando nadie habla contigo? ¿Quién está detrás comentando tu vida cuando nadie está ahí? ¿Quién es? ¿Qué hay ahí detrás? Bueno, pues esto que toda la vida me ha gustado, porque los psiquiatras y psicoterapeutas y psicólogos con nuestros pacientes trabajamos mucho su voz interior. Es que seguro que todo me sale mal, estoy gordo, nadie me quiere, me he equivocado, es mi culpa, seguro que me sale todo mal. Estos pensamientos todos los tenemos y cuando uno acude al terapeuta, muchas veces nosotros vemos que eso está delante de esa paciente, eso está dentro de ese paciente o de esa paciente. Esas palabras, esas frases que nos repetimos sin parar. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué me equivoco siempre? Tengo un síndrome del impostor. Bueno, pues no somos los primeros, ni por supuesto soy la primera a la que este tema le ha interesado. Me he puesto a investigar cómo desde los egipcios les ha interesado este tema. Tengo tal información que tengo una sobrecarga de información, pero claro, me he dado cuenta que no ha existido ninguna cultura, ningún pensamiento, ninguna religión, ninguna corriente filosófica que no haya tratado este tema a lo largo de la historia. Entonces llegó un momento que tenía tal cantidad de información que llegué a una conclusión. A todos les ha importado en algún momento de la historia, a toda persona que le interesa el pensamiento, la psicología, la mente o el comportamiento, ha investigado en algún momento esto. De forma muy breve, desde los egipcios que decían que el alma estaba dividida en dos, lo que llamaban el Ba y el Ka. El Ba, que era una voz o una presencia interior, y el Ka, que era como esa fuerza vital, y cómo luchaba, y cómo ese Ba era el espíritu que te decía lo que tenías que hacer. Luego llegó Sócrates, en Grecia, y él hablaba de Daimon, que era una señal divina que nunca le decía lo que tenía que hacer, solo le advertía cuando estaba a punto de equivocarse. No era una razón, era intuición. Era una intuición que tenía que escuchar. Luego llegó Platón, que decía que era un diálogo del alma consigo misma.
Luego llegó Marco Aurelio en la época de los romanos. Marco Aurelio, en su libro de las Meditaciones, un libro absolutamente maravilloso, él decía que él necesitaba gobernar su mente para poder gobernar su imperio. A lo largo de todas las culturas antiguas se hablaba, las personas que escribían intentaban tratar este tema. Los filósofos, las diferentes corrientes filosóficas, las diferentes religiones, desde el budismo, por ejemplo. A alguno les sonará, si ha hecho mindfulness o ha tenido acceso a algún tipo de información relacionada con el budismo, que le llaman el pensamiento que no para, le llaman el monkey mind, el mono borracho, que se traduce generalmente en castellano, en español. Y por eso nació la meditación, para poder dominar esa voz, no para relajarse. El budismo distingue entre el parloteo mental y luego una conciencia despierta, debajo, que te ayuda a saber lo que tienes que hacer. A lo largo de las diferentes culturas y religiones, en la religión católica, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, todo el mundo decía que ella hablaba de ese pensamiento, de esa imaginación como la loca de la casa. La realidad es que el otro día estuve en Ávila y pregunté y me dijeron que no la llamaban la loca de la casa, la llamaban la taravilla del molino, que era como una especie de martillo que no te deja. Ignacio de Loyola, que ha hablado mucho de estos temas, hablaba de que había una voz que agita la mente y otra que es mucho más profunda y que nos da paz y que nos abre a las oportunidades en la vida. El Islam tiene una rama, que es la rama mística, que es el sufismo, que habla del dirk, un nombre que yo no sé cómo se pronuncia, pero que dice que es repetir nombres sagrados para ser capaces de callar esa voz interior, ese ego, y llegar a lo profundo, al corazón, que ellos llaman el kalb. Es decir, todas las religiones, podría hablaros del judaísmo, podría hablaros del taoísmo, podría hablaros más profundamente del hinduismo. Todas las religiones y creencias y corrientes filosóficas han tratado este tema. Y llegó un momento que apareció Freud y Freud dijo, nada de tema como espiritual. Es decir, no hay un tema espiritual en la voz interior. Esa voz viene de nuestros traumas, de cómo nos trataron nuestros padres, es la voz del padre repitiéndote cosas de la infancia. Veremos lo que yo opino de esta teoría. Y a lo largo han aparecido diferentes psiquiatras, psicólogos, filósofos recientes en la psicología moderna que han dado su opinión. Y de repente hay un personaje importante, yo estudié en un colegio francés, que era Montaigne, que él descubrió el ensayo. Por ejemplo, mis libros son ensayos. Y él inventó el ensayo para poder poner en papel la voz interior, lo que yo pienso de los diferentes temas. Y de repente, ¿qué aparece? La red neuronal por defecto. Es decir, de repente la neurociencia descubre que cuando yo me hablo, ese chatter que dicen los ingleses, la cháchara que explicó Ethan Kross, uno de los padres de la psicología, hay unas redes neuronales en el cerebro que se activan. Pero antes de llegar a eso, os voy a explicar quiénes son los personajes de nuestra voz interior, los personajes de la neurociencia de las emociones. Es decir, ¿quién hay detrás de todo esto? Muchos os sonarán, otros son nuevos, apuntemos. Primero de todos, lo he hecho en forma fácil, como a mí me gusta, para que cuando uno se hable consigo mismo, sepa ponerle a quién es cada cual. El primero es la amígdala cerebral, el guardaespaldas. Es una estructura pequeña con forma de almendra que está en una zona muy profunda del cerebro. No es las amígdalas de aquí, que mucha gente se confunde. Hay dos, una en el hemisferio derecho y una en el izquierdo. Detecta en milisegundos, 12 milisegundos, antes de que uno sea capaz de pensar conscientemente. Dispara el sistema de alarma. Hay miedo, hay rabia, hay pánico, algo no está bien. Supervivencia en juego. Almacena memorias emocionales intensas. Y aquí viene la clave. No distingue un depredador real de un email difícil. No distingue el que te viene por la calle que te puede secuestrar o que te puede robar a tu suegra, la llamada de tu suegra que te va a decir algo que te altera. Es decir, la amígdala no distingue una amenaza real de una imaginaria. Esa amígdala evolucionó para salvarte de un depredador, de un león, de una serpiente, de una tribu que podía hacerte daño. El problema es que reacciona igual ante eso que ante otro tipo de supervivencias. Supervivencia afectiva. Cuando viene esposo, esposa, novio, novia, pareja, marido, mujer y te dice, tenemos que hablar,
ya no siento lo mismo por ti. Supervivencia afectiva. Supervivencia social. No me siento a gusto, me siento excluido, no me siento querido, no estoy bien integrado en donde estoy. Supervivencia económica. No llego bien a fin de mes, se activa el eje hipotálamo, hipofisario adrenal y activa esa amígdala. Supervivencia profesional, porque no me siento a gusto en mi trabajo, porque no encuentro trabajo, porque no encuentro una vocación profesional que me llene, porque mi jefe me trata mal, porque el ambiente es muy malo y entonces las condiciones y vivo angustiado y se activa la amígdala, el guardaespaldas. El segundo que os quiero hablar hoy es el tálamo. El tálamo probablemente a muchos de vosotros no os suene tanto, porque en el mundo de la neurociencia, de la divulgación, es una estructura que se está investigando mucho. Yo la llamo la centralita telefónica. Está en el centro del cerebro. Toda la información que llega de los sentidos pasa por el tálamo. Tiene dos vías. Es como si es la centralita y tiene dos vías. En España es el 112 y entonces tiene dos vías. La rápida, 12 milisegundos, avisa, amenaza, rápido, tienes que luchar, huir, bloquearte, etc. Y otra lenta que pasa por la cabeza, por la corteza prefrontal y dice, vamos a ver cuál es la mejor decisión. Hay una línea de emergencia, como os digo, que va directa a la amígdala en 12 segundos y otra que pasa por la corteza prefrontal. ¿Qué pasa? Que ese atajo a veces te salva la vida y otras veces te destruye. Porque a veces piensas que hay amenazas todo el rato, todo el tiempo, y tienes el sistema de emergencia activado las 24 horas del día. Luego hay otra zona del cerebro que se llama la corteza cingulada anterior. Nombre horroroso, pero es muy importante. Es el árbitro interno. Es decir, es el que se encarga de decirte, esto está bien, esto está mal, pita error, pita falta, pita tarjeta amarilla, a mí que me gusta mucho el fútbol, cuando la cosa no va bien. Está dividida en dos zonas, pero la vamos a meter toda para no complicar demasiado el asunto. Es la que detecta los conflictos, los errores, importantísima. Se activa igual con el dolor físico que con el dolor emocional. Es decir, que te peguen un pisotón o un puñetazo, activa esa zona, igual que si me siento herido, excluido, humillado, maltratado, solo, ojo, soledad. En una de las clases que tengo preparada más adelante hablo con profundidad del tema de la soledad. Y esta zona está hiperactivada con la ansiedad. Y tiene otra parte, dentro de esa misma corteza cingulada anterior, que está hiperactiva cuando tenemos rumiación negativa, pensamientos en bucle, pu, 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 esa zona. Luego, cuando os dé las herramientas para bajar ese ruido mental, sabréis que hay una que ayuda a que esta zona no esté tan hiperactivada. Luego tenemos mi querida corteza prefrontal. Corteza prefrontal es el director ejecutivo. De todo esto, el que dirige. ¿Y qué hace? Planifica, ayuda a prestar atención, tenemos concentración, somos capaces de resolver conflictos, somos capaces de ponernos en el lugar del otro, nos ayuda a tener perspectiva, es la que tiene el pensamiento más lógico. Tiene varias zonas, la corteza prefrontal. Esto es complejo, que es una parte mucho más profunda, pero a mí me encanta, porque cuando luego os hable los tipos de voces que nos hablan, la catastrófica, la víctima, la culpa, etc., veréis que cada una de ellas se activa un poquito más en áreas de la corteza prefrontal. Para haceros una idea, la corteza prefrontal ventromedial, esto no lo apuntéis, es la que evalúa si algo es seguro y frena la amígdala si no hay un peligro real. Muy importante que funcione bien. La dorsomedial es la que yo lo llamo lector de mentes. Es la que hace que tú interpretes lo que la gente piensa de ti o cómo la gente actúa. Cuando veamos la voz negativa de las personas que están constantemente pensando, no me quiere, seguro que no le intereso, seguro que me va a abandonar, seguro que hizo esto para molestarme, esa viene de esta zona de la corteza prefrontal y está muy activa en la culpa y en la ansiedad social. Y última zona que os quiero hablar, la ínsula. La ínsula es el traductor del cuerpo a la mente. Si tú, por ejemplo, tienes taquicardia, la ínsula dice, uy, taquicardia, esto es que hay algo que está yendo mal, es que está pasando algo. O si tú tienes bradicardia, o si de repente hay algo que tú notas en tu organismo, físicamente la ínsula percibe lo que hay dentro del cuerpo, latido, respiración, tensión muscular, náuseas, y traduce las sensaciones físicas en emociones conscientes. Se activa con el asco, con la empatía, el dolor social, la culpa. No olvidemos, y ahora os lo empiezo a explicar,
La culpa activa la misma red que el dolor físico. Por lo tanto, si tú notas de repente un nudo en el estómago, o la sensación de pecho apretado, o la garganta cerrada, no es una imaginación, tú lo sientes y la ínsula te dice, el cerebro emocional está en alerta. Por lo tanto, aquí tenemos nuestros queridos personajes. La amígdala, la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior, el tálamo y la ínsula. Muchos de estos los habéis escuchado, hoy los estáis escuchando por primera vez. Pero son 5 personajes que son claves en entender lo que vamos a abrir ahora, que es cuál es la neurociencia detrás de la voz interior. Os he dicho que esto se lleva estudiando toda la vida y estoy segura de que en los próximos 10 años van a salir muchísima más información al respecto. Pero por el momento os voy a decir cómo están las cosas hasta ahora y luego lo que yo intuyo de lo que estamos hablando y lo que sí que demuestra la neurociencia que puede ayudar para calmar esa voz interior cuando nos molesta. ¿Quién es el encargado de la voz interior a nivel neurobiológico? Se llama red neuronal por defecto. Es el nombre que tiene. Default Network. Lo descubrió Marcus Raichle en el año 2001 en la Universidad de Washington en San Luis, Missouri. Y fue, como tantas veces en los descubrimientos, fue completamente azar. Estaba él haciendo experimentos con pruebas de imagen y fue diciéndoles a sus voluntarios y a las personas que estaban ahí que fueran pensando en diferentes temas. Y en un momento dado dijo, ahora que nadie piense nada, o sea, no, descansar del escáner. Y descubrió que los cerebros no descansaban. Es más, se activaban mucho. Y los colegas le dijeron, esto es ruido. Él insistió y descubrió una de las cosas más importantes de la neurociencia moderna. Se descubrió la red neuronal de forma accidental, sin ninguna noción preconcebida de ella. Hasta el 2001 no se sabía, me impresiona. Toda la vida es todo el mundo intentando investigar qué es ese ruido mental. Y nadie había pensado en nada parecido a nuestro cerebro. ¿Quién se activa en la red neuronal? Es decir, ¿qué vio Marcus Raichle? Que todos los que descansaban, luego se ha hecho muchísimo, pues estos últimos 26 años se han hecho grandes estudios al respecto, pero solo son 26 años de historia de algo que todos llevamos todo el rato, todo el tiempo con nosotros, que es la voz interior. Y descubrió diferentes áreas. Descubrió que estaba la corteza prefrontal medial, que es, os decía antes, un trocito de la corteza prefrontal, que es la que construye el relato del yo, el que narra su yo. A mí me pasa esto, porque a mí me pasa esto otro. Es decir, nuestra voz interior está íntimamente relacionada con cómo yo me cuento mi historia. La corteza cingulada, pero en la zona posterior, que es como el archivo de agravios, la que rumía, la que recuerda, la que divaga. Luego una zona que no quiero ni que apuntéis ni que recordéis, que se llama el precunio, que es el que integra, y luego otra zona que es la circunvolución angular, que le pone palabras a todo. Quiero que os quedéis con que existen 4 áreas que son las áreas y casi iguales, muy parecidas a la culpa. Soy culpable, no soy buena madre, no soy buen padre, no he trabajado bien, debería haberlo hecho mejor, debería haber llevado a mi hijo antes al médico y no le hubiera pasado esto, tendría que haber tratado mejor a esta persona, tendría que haber... Todas esas cosas, la culpa, ¿no? Que llevamos todos todo el rato, todo el tiempo encima. Pues la culpa y la red neuronal por defecto comparten áreas muy similares. Otra cosa que es importante entender, y os decía antes, es que la amígdala detecta de forma muy rápida que hay una amenaza. 12 milisegundos. La amígdala reacciona en 12 milisegundos. El pensamiento racional necesita 10 veces más. Cuando hay estrés, cuando hay miedo, cuando hay terror, cuando hay trauma, la amígdala boicotea la corteza prefrontal. ¿Cuántas veces he dicho esa frase, no? Los estados de alerta mantenidos, de miedo mantenido, de supervivencia mantenidos, boicotean, anestesian la corteza prefrontal, que sabemos que es la que nos ayuda a director ejecutivo, a dirigir mi vida, mis pensamientos, lo que quiero hacer. En las personas ansiosas, la amígdala y la red neuronal por defecto no se alternan, se fusionan. El resultado es una voz interior que narra el mundo constantemente desde el miedo. Te estás contando tu vida desde el miedo. Miedo a perder el control, miedo a que no me quieran, miedo a causar decepción, miedo a no ser suficiente, miedo a no ser perfecto, miedo a... Todo el día miedo. Es decir, cuando la amígdala está secuestrada, tú te cuentas tu vida desde el miedo. Esto es importante que lo sepamos, porque las personas que tienen voz, los rumiadores, que llamamos, los que tienen constantemente una voz interior constante, tardan 115 minutos
en volver a su nivel base de cortisol, mientras que los que no son rumiadores constantes tardan 79 minutos. Es decir, la vida es mucho más dura, la vida es mucho más complicada. El pensamiento negativo, esto es muy importante que lo entendamos, no solo refleja el estrés, sino que lo prolonga y lo amplifica. Es decir, cuando el cortisol permanece activado constantemente, empezamos a tener un daño estructural en el cerebro. Hablaremos en otra de las clases, tenemos una sesión de cortisol. Cortisol, somatización, pero ya sabemos hoy en día que el cortisol de forma constante, es decir, vivir con miedo constante, con trauma constante, eso altera la amígdala, altera la corteza prefrontal y toda esta estructura de la red neuronal por defecto interpreta la vida desde el miedo. ¿Cuáles son los diferentes tipos de voces? Es decir, ¿cuáles son los personajes de esa voz interior? Bueno, los vamos a dividir, apuntar los que os parezcan que tienen más que ver con vuestra voz interior. Los primeros son los catastrofistas. Siempre lo peor va a pasar. Tengo un grano, es cáncer, no hay una opción B. Yo tengo una paciente que cada vez, yo creo que en los últimos 2 años he podido hacer más de 20 informes para diferentes especialistas. Cualquier síntoma es un cáncer, es una enfermedad autoinmune neurodegenerativa, es un infarto. No me contesta, ya no me quiere, está con otra, me está siendo infiel, se ha enfadado. Es decir, en estos casos, las personas que tienen la voz interior de tipo catastrofista, la amígdala está hiperactiva y proyecta amenaza máxima con información mínima. Amenaza máxima con información mínima. Es un mensaje que no te ha contestado, está todo mal. Es un grano, es cáncer. Ha pasado, el jefe me ha mirado con mala cara, me va a echar. O sea, no hay un plan B. Y encima, desde la angustia. El sesgo de negatividad que se llama, que es, nosotros sobrevivimos porque pensamos en negativo para poder sobrevivir, pues es en su forma más extrema. Segunda voz, el rumiador, el que vuelve una y otra vez al mismo punto. No va al futuro, está en el pasado, mastica el pasado sin digerirlo. La misma conversación, el mismo error, cómo fui capaz de decirle esto, qué mal estuve con mis hijos, tenía que haber aprovechado esto más. En estos casos es la corteza cingulada posterior que está hiperactivada en la red neuronal por defecto y está en el pasado. Y vuelve, y rumía el pasado. El cerebro trata el recuerdo como si fuera una herida abierta que no somos capaces de cerrar. Tercera voz, el juez interno, que te dice un veredicto constantemente, es el veredicto más cruel. No, eres suficiente, no vales, no te van a contratar, tú no puedes. Es como que te evalúa constantemente y siempre con lo mismo. Nada, no puedes, eres insuficiente. Te compara, te sentencia, te condena, peor que un juez de fuera. Es un juez interno. Eres un fracasado, no te mereces lo mejor. En estos casos, la corteza prefrontal, la dorsomedial es la que está hiperactiva en modo alerta y te autoevalúa de forma negativa todo el rato. Esta, a lo largo de la historia, Freud la relacionaba mucho con eso que yo llamo la grabadora, que la voy a incluir aquí. Y es, cuando tú eres pequeño, yo suelo decir que cuando uno nace, no tiene la grabadora en blanco, que no es así, es un símil, pero que puede ayudarnos a entender. Y en ese se van grabando cómo nos trataron nuestros padres, nuestros profesores, cómo nos hablaban, cómo se hablaban entre ellos, cómo hablaban de nosotros. Este es desordenado, esta es más lista, este no lo va a conseguir nunca, este es un vago. Entonces uno de repente se hace mayor y esa grabadora que se estaba grabando todo en record, de repente play. Y de repente yo empiezo. Yo no valgo tanto, no me lo merezco, no soy lo suficientemente. Y esas palabras que yo oía cuando yo cuando yo era pequeña, de repente se convierten en mi tuntún diario. Otro día lo hablaba con un paciente que tiene una última entrevista para un trabajo y tiene que hacer una prueba de inglés. Y él tiene un hermano que habla muy bien inglés y que tiene una gran facilidad. Y él me dice, Marian, es que yo no hablo bien inglés. El que habla bien inglés es mi hermano. Digo, que tienes 40 años, que ya has pasado los exámenes y las pruebas, que tu nivel de inglés les vale en la empresa. No me van a contratar por el nivel de inglés. Claro, no conozco a nadie que hablándose mal la vida le vaya súper bien. O sea, los pesimistas en general, por definición, la vida no les va muy bien porque no ven oportunidades. Esto hablaremos en una de las clases. Cuando uno está constantemente en modo negativo,
La corteza prefrontal, que es la que te ayuda a ver oportunidades, la tienes apagada, la tienes anestesiada, la tienes en tu modo supervivencia. Entonces, solo ves aquello que te sirve para sobrevivir. Y claro, a saber qué es lo que ha decidido tu corteza prefrontal, que es para sobrevivir. A veces no es lo mejor. Por otro lado, la siguiente voz interior es el controlador. El controlador es el que se dice a sí mismo: si no lo tengo todo bajo control, algo malo va a pasar. Se obsesiona con la incertidumbre. No descansa bien si no hay algo que resolver. Y si no sale bien, y si no funciona, y si, y si. ¿Cuántas veces he dicho esa frase, no? Del 90% de lo que nos preocupa nunca sucede. Yo que tengo muchos controladores en consulta me dicen: Marian, pero yo no estoy segura de eso. En mi caso, no sería el 90%. Estoy seguro porque yo me preocupo tanto, 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 que seguro que lo mío baja al 50%. Pero claro, la personalidad de la voz controladora, de la personalidad controladora, es que hay una intolerancia a la incertidumbre. La amígdala trata lo desconocido como si fuera una amenaza real. Es decir, hay una sensación constante de que vivo en amenaza, de que no puedo controlar nada. Y claro, la mente y el cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Y el controlador está envuelto en pensamientos imaginarios. ¿Y si a mi hijo le pasa esto? ¿Y si no haber hecho bien me pillan? ¿Y si? Entonces buscan controlar, y el miedo a perder el control tiene hiperactivado este circuito del que os hablaba, y especialmente la amígdala. La quinta voz es la voz del impostor. Su frase es: en cualquier momento descubren que yo no valgo para esto, para este puesto, para esto que me han contratado. Suele ser en personas exitosas. Últimamente, en los últimos años, yo lo he visto mucho en consulta. Es decir, gente que convive con el éxito y de repente: Marian, tengo miedo que descubran que yo no estoy cualificado para este puesto de trabajo. Entonces yo siempre digo, pues está todo el mundo en puestos de trabajo de directivos engañando a la población o a la empresa. Si supieran en verdad cómo soy, se morirían, me despedirían. Marian, es que no sabes. O sea, yo no estoy cualificada para esto. ¿Qué es lo que sucede aquí a nivel neurocientífico? Que la corteza prefrontal ventromedial, que es la que evalúa el peligro real, y la dorsomedial, de la corteza prefrontal, todo esto pasa dentro de la corteza prefrontal, están desconectadas. Y por lo tanto, el cerebro no actualiza bien lo real de lo imaginario. Es decir, el cerebro se queda aferrado a una imagen aunque la realidad te diga otra. Aunque la realidad te diga que te han dado un premio. Otro día lo hablaba con un paciente que le han dado un premio por una cosa de su trayectoria. Se pasó todo el rato que recibía el premio pensando: a mí no me tendrían que haber dado. Yo no soy tan bueno. Yo no me lo merezco. Se sufre mucho, ojo, ¿eh? Porque te da la sensación de que tienes que hacer el doble y el triple y el cuádruple para que se te valide. Luego el sexto tipo, que os lo avanzaba antes, es el lector de mentes. Yo sé lo que piensa de mí, yo sé por qué ha hecho eso, yo sé que en verdad no me contestó porque le caigo mal. Es decir, esas personas que están constantemente interpretando lo que piensan o cómo se comportan los demás. Asume que conoce los pensamientos ajenos. Esto es una cosa que yo explico mucho, sobre todo en gente que tiene una depresión, es que cuando uno se habla mal, esa corteza prefrontal, esa zona del lector de mentes, dorsomedial, interpreta que los demás son una amenaza. Cuando yo me trato mal, interpreto que los demás me tratan mal, no me quieren, me van a fallar. Soy capaz de interpretar, pero siempre desde el lugar negativo. El cerebro usa sus propios miedos para leer a los demás y por lo tanto nunca llega nada bueno después. El siguiente, el séptimo, es el culpable universal. Todo es mi culpa. Cualquier cosa que sucede es mi culpa. Se responsabiliza de todo aquello que sale mal. En esos casos, la ínsula y la corteza cingulada anterior, que es la del dolor, la que detecta el dolor, y la ínsula, que es la que capta las sensaciones internas del cuerpo, están hiperactivadas. Duele igual que el dolor físico. Yo busco un culpable de todo el dolor que hay y el culpable soy yo. Y viven constantemente en sensación de culpa. Claro, estas 7 voces de las que yo os acabo de explicar, al final todos tenemos un poquito, a veces. Pero cuando tenemos miedo, estamos cansados, tenemos ansiedad, estamos tristes, estamos deprimidos, las cosas nos van mal, las circunstancias son complejas, no llego a fin de mes, no tengo dinero, mi expareja no me quiere, estoy solo, no puedo ser padre o madre, mi jefe no me valida, o mi trabajo no tiene un sentido para mí, o siento un vacío existencial. Pues algunas de estas voces se activan. Y entonces el catastrofista, el rumiador,
el juez interno, el controlador, el síndrome del impostor, el lector de mentes o el culpable universal. ¿Cuántos de vosotros os reconocéis en alguna de estas? En el catastrofista, en el juez interno. Pero no te olvides de una cosa. La voz interior no es solo una voz. O sea, no es que tú seas así. No te puedes, lo hablaremos ahora en las herramientas, no porque el pensamiento venga a ti es una realidad. Pues yo me puede venir el pensamiento de que soy una futbolista de primera división y que voy a marcar goles y voy a ir por todo el mundo. Ese pensamiento no es una realidad. Hay que ponerle nombre a esa voz interior de cómo yo me trato. Pero aquí viene lo importante. Aquí os quiero esta red neuronal por defecto que se ha descubierto, estas voces que sabemos que existen, la misma red en la que os habéis reconocido ahora es la que produjo la novena sinfonía de Beethoven, la que hizo que J.K. Rowling escribiera Harry Potter, la misma que Einstein utilizó para ser capaz de descubrir la teoría de la relatividad, la que tantos investigadores, escritores, pensadores a lo largo de la historia han descubierto algo maravilloso, una canción, un descubrimiento. Ha sido gracias a esta red neuronal por defecto, pero que no te sabotea. Es decir, la red neuronal por defecto no es tu enemiga, es solo tu enemiga cuando vive secuestrada por el miedo, por el cansancio, por el trauma o por la tristeza profunda. Entonces aquí viene un tema importante que os abro. Esa red neuronal por defecto, esa voz interior negativa, tiene el modo miedo, pero tiene el modo que te libera, el modo que te salva. Vamos a entenderlo. La red neuronal por defecto, por un lado, rumía el pasado, decíamos. La que te salva, la buena, la positiva, la que integra, te ayuda a integrar ese pasado para que no duela tanto. Volver al pasado, ir al pasado y volver sano y salvo. La que está en modo miedo es catástrofe. Todo es catástrofe en el futuro. La otra, pues en mundo con cierta ilusión. La red neuronal negativa desde el miedo te acusa y te condena. La positiva, la que te libera, te conecta ideas, te ayuda a crear. La negativa te da ansiedad, te da culpa, te da mucho miedo. La otra te da intuición, tan importante, o creatividad, como decíamos. La red neuronal por defecto desde el miedo te encoge. La otra, la que vamos a intentar descubrir ahora, te expande. Y en una la amígdala está hiperactivada y en la otra la amígdala está en reposo. Esta red neuronal por defecto que te libera, que tiene muchos nombres, a lo largo de la historia, las culturas, las religiones, las corrientes filosóficas, le han puesto diferentes nombres. Pero de forma sencilla, hoy en día se ha hablado mucho de ella como la divagación mental. De hecho, me parece interesante que pensemos cuándo somos capaces de activar nuestra divagación mental. La divagación mental es la que se activa cuando de repente estás en el autobús sin mirar el móvil, estás cocinando, te estás duchando, estás manejando, estás conduciendo, la que se activa cuando estás regando tus plantas, ordenando tu habitación, limpiando tu casa. Cuando estás haciendo algo en la que de repente, clic, tu cabeza se va, se evade. Muchas veces, y nos han educado a que es malo, porque en España se dice que estás en las musarañas, que estás perdiendo el tiempo. Pero hoy hemos descubierto, gracias a múltiples pensadores, neurocientíficos, en los últimos años, uno de ellos es Jonathan Smallwood, que ahora os hablaré de él, que esa voz interior, activar la buena, la que te libera, con la que creas, la divagación mental, puede ser muy positivo para nosotros. Por lo tanto, voz interior, para que nos entendamos. Hay la voz interior negativa, la que decían todos a lo largo de la historia que te agota, la rumiación negativa, desde el ego, desde el miedo, desde el trauma, desde el terror. Y esa voz más profunda que te conecta con la verdad, con lo divino, con lo bello, con la trascendencia, con el ser auténtico. O sea, tenemos esas dos voces. Lo que pasa es que hace mucho ruido la de arriba. La de arriba esa a veces nos impide llegar a la profunda que es la que nos ayuda a crear, a descubrir, a contemplar, a agradecer. Y yo tiendo a pensar que la espiritualidad es la que nos ayuda a distinguir la una de la otra. Os decía que a lo largo de la historia, grandes pensadores, místicos, filósofos, le han dado voz. Ignacio de Loyola, que os decía que hay una voz que te perturba y la otra que te da paz. Y os decía que el sufismo, por ejemplo, que es esa rama del Islam mística, también habla de que hay una voz
que es la que te perturba y que para llegar a lo que el corazón te quiere decir, eso que ellos llaman ese corazón, ese calb, pues necesitas poder un poco sacar la porquería mental, esa que te perturba, que ahora veremos cómo, para poder escuchar la verdad. El budismo te dice, ¿no? No te identifiques con tu voz interior. Tu verdadero yo no es ese mono que salta de una rama a la otra, ese monkey mind. Dice, ¿no? Dice, tu yo es ese árbol quieto, desde que lo observas todo. Por lo tanto, Buda lo llamaba el mono borracho, San Ignacio, los hinduistas, los budistas, las tradiciones separadas por tiempo, por siglos y sin que existiera Internet, es decir, unos nos han hablado con otros y había miles de años de diferencia, han dicho lo mismo. Hay una voz que te separa de ti y otra que te trae de vuelta a casa, que te da paz, que te conecta con lo que vale la pena. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es la que grita más en tu cabeza? ¿Cuál es la más alta? ¿A cuál haces más caso? ¿Cuál tienes que escuchar? ¿O cómo poder llegar a escuchar la que realmente me hace bien? Y para eso tenemos que buscar entender mejor nuestra mente. Todo esto, mientras yo investigaba esta clase, me ha llevado a investigar tanto que he llegado a preguntarme incluso qué es la conciencia. Porque claro, digo, vale, la voz interior positiva, la negativa, la verdadera, todas las religiones, las culturas, los pensadores, los filósofos, Freud. Pero claro, y entonces, en medio de todo esto, ¿qué es la conciencia? Pues yo, que es una cosa que creo que todavía no hay una respuesta clara, ¿no? Yo tengo una intuición, como tantas veces en la vida, y creo que es un misterio que no se ha llegado. Pero si yo tengo voz interior, ¿quién escucha mi voz interior? Si observo mis pensamientos, ¿quién observa esos pensamientos? Yo creo que eso es la conciencia. El doctor Manuel Sansegarra habla de la supraconsciencia, que es esa especie de fuerza grande, que otros llamamos Dios, que es quien observa todo eso que hay dentro de nosotros mismos. Y hay diferentes capas. Yo creo que la neurociencia avanza tan rápido que dentro de unos años, con todo lo que se está investigando, incluso en la neuroteología, con el doctor Andrew Newberg en Estados Unidos, que ha investigado los cerebros de las personas que contemplan, que meditan, budistas, hinduistas, cristianos, y claramente vamos avanzando y entendiendo muchas de las cosas. Pero claro, nos plantamos en el año 2026, en pleno siglo XXI, donde vivimos una sociedad completamente acelerada. Es el momento de la historia donde las cosas han ido mucho más rápido, más rápido. Es un momento en la historia donde vivimos a base de gratificación instantánea, a toda velocidad. Quiero esto y lo quiero ya. Escuchamos los vídeos, los audios en 1x2, la era con más estímulos de la historia y donde menos contacto hemos tenido con nuestra vida interior. Es decir, estamos anestesiando la cabeza todo el rato, la corteza prefrontal. Os hablaré en una de las clases de la dopamina, que os sonará porque hablo mucho de ella, ¿no? Ese estímulo constante, gratificación instantánea. Quiero algo y lo quiero ya, quiero algo y lo quiero ya. Cuanta más gratificación instantánea, más dopamina, menos tolerancia al esfuerzo. Por lo tanto, me cuesta mucho más profundizar y no olvidemos que la satisfacción vital proviene de haber conseguido algo que me cuesta esfuerzo y que la felicidad está íntimamente relacionada con poder darle sentido a mi vida. Pero si yo vivo a base de sensaciones constantes, una de las consecuencias que tiene es que anestesio la corteza prefrontal, no me puedo hacer preguntas, no puedo profundizar, anestesio la divagación mental y no llego a poder esforzarme para lograr lo que quiero. ¿Qué pasa hoy en día? No es que estemos callando la voz interior, es que no la oímos, porque no hay silencio para escuchar lo que hay dentro de nosotros. Te vas al gimnasio y te pones un podcast, estás con el scroll infinito en la parada del autobús, en el metro, la serie. Ves una serie, pero contestando un WhatsApp. Mientras comes, te estás viendo una serie. Todo eso interrumpe la voz interior, la buena. Cada vez que activas o cada vez que consumes un estímulo exterior, activas tu red de atención y apagas la buena red neuronal por defecto, la que nos ayudaría. Y por lo tanto estamos usando la tecnología como una anestesia de nuestra conciencia. Hoy en día, acelerados, nos enteramos, sí, yo siempre digo que es como si vas a un restaurante y comes en 10 minutos el primero, el segundo, el postre, la Coca-Cola que te den o la Fanta o lo que sea. Te has enterado que has comido una carne o una ensalada o una verdura, pero no has saboreado. Y claro, la vida es muy agradecida a poder enlentecer nuestros sentidos. A lo largo de la historia, yo siempre, cuando veo una película o leo un libro, la gente se enfermaba y la mandaban al campo a que bajara las revoluciones de la ciudad. Estamos hablando hace 2 siglos, imaginaros ahora.
Hoy en día sabemos que nuestro organismo se enferma por esta velocidad tan grande a la que estamos sometiendo a nuestros estímulos. No estamos diseñados para vivir constantemente en modo alerta y en modo aceleración. Nuestro cerebro, para poder sanarse, tanto a nivel físico como psicológico, para lograr calmar su voz interior, necesita volver a la pausa. Pero antes de llegar a nuestras herramientas, os hablo de Jonathan Smallwood, de la Universidad de Queens. Él se puso a estudiar la divagación mental, es decir, lo que en inglés se llama el mind wandering, que es la mente que divaga, no que pierde el tiempo, sino que divaga. Cuentan que Henry Ford, de los coches, había un tipo que tenía trabajando en una silla, estaba sentado en una especie de sofá silla en medio de la fábrica, y que mandaron pues, a un tipo a que fuera a ver cómo trabajaba la gente, si la gente era eficiente, y al llegar con el informe, esta es la historia que yo he leído, o sea, supongo que habrá matices, pero que le preguntaron, hay un tipo sentado en una silla que no hace nada, entonces es el más importante, lo tengo ahí para pensar, se le ocurren ideas, ¿no? Bueno, pues Henry Ford, que se caracterizaba por ser un tipo bastante creativo y que descubrió grandes cosas a nivel del campo automovilístico, tenía un tipo sentado en mind wandering, en divagación mental, todo el día. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que cuando uno divaga, el cerebro es capaz de procesar, de integrar, de crear. Y que cuando la mente se va en la ducha, cocinando, lavando platos, yendo a recoger a un niño al colegio, en esos momentos en el ascensor, en el elevador, la red neuronal se pone a trabajar a pleno rendimiento y conecta experiencias del pasado y del futuro. Anticipa cosas que pueden pasar, resuelve problemas y consolida tu identidad. Es decir, esa red neuronal que activa la corteza prefrontal, esa zona del narrador del yo, me empiezo a contar, pues yo soy así, esto me pasó por esto. Y a veces nos decimos cosas que nos perturban, pero eso no significa que sea malo. Hay que decir, vale, ¿por qué me estoy diciendo esto? Es que a veces quizá uno tiene que identificar por qué esa voz te está constantemente diciendo esto. Quizá lo tienes que desactivar, quizá lo tienes que escuchar, quizá tienes que bajarle el volumen, pero tienes que intentar entenderlo. Cuando yo, uno de mis momentos de divagación mental, me encanta pasear, caminar, y a veces vuelvo desde el trabajo, pues de un día duro de consulta de pacientes, me vuelvo andando a casa. Porque mientras vuelvo andando, es como que integro lo que he escuchado, es como que mi cabeza intenta buscar solución. Si no lo hago a lo largo del día, me pasa que se me activa todo esto por la noche en la cama, entonces me vienen miles de cosas. Esto que me ha pasado, esto que he dicho, debería haberle contestado de esta manera, mandar esta otra cosa, me acuerdo de algo de pasado y lo conecto con algo que he visto hoy, o debo presentar a estas dos personas. Si no le doy ese espacio, en mi caso particular, en algún momento a lo largo del día, por la noche me cuesta mucho más dormirme. Y los fines de semana, para mí son momentos de desconexión, donde intento, pues, me voy a ver el partido de fútbol de mis hijos, entonces estoy ahí viendo y veo el partido, a veces están en el banquillo, a veces juegan, pero dejo que la mente, ¿no? Y se me van ocurriendo ideas, integro, a veces me agobio, a veces me entra ansiedad y pienso, uff, tantos temas pendientes, ¿qué hago aquí, sentada, sin hacer nada, viendo un partido, ¿no? Pero claro, es el momento en el que yo sé que muchas cosas se consolidan. Y esto requiere que yo sea capaz de darme cuenta que vivir acelerado, hiperestimulado todo el rato, todo el tiempo, no es bueno para mí. Imaginaros hoy en día el divagar, el estar a solas con uno mismo, con los pensamientos, se ha convertido en una tortura. Hay un estudio muy famoso, que a algunos os sonará porque se ha promovido mucho, se ha hablado mucho de ello, que hizo en el año 2014 el psicólogo Timothy Wilson en la Universidad de Virginia. Y él hizo un estudio donde puso a personas 15 minutos en una habitación, sin nada. O sea, no había nada. Y había una opción de una máquina donde te podías dar pequeñas descargas, si querías, pequeña descarga. Bueno, se vio que la mayor parte de la gente prefería una pequeña descarga a estar a solas consigo mismo con el pensamiento. Es decir, no era que se aburrieran, o sí, era que eran incapaces de estar, estaban incómodos con su propia voz interior. Hemos creado una sociedad donde el mayor lujo y el mayor terror es estar a solas con uno mismo. Porque cuando estás a solas contigo mismo, tu voz interior te quiere decir algo. Pero claro, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Y entonces prefieres ir en modo anestesia, piloto automático con dopamina fácil para no pensar. Y cuando piensas, te aturulla el pensamiento. Y entonces necesitas volver a anestesiar. Y eso hace que tomemos las decisiones desde el miedo, desde la angustia, desde la inseguridad, desde la baja autoestima. Sociedad acelerada a base de gratificación instantánea. Sociedad que libera dopamina. Por lo tanto, cuanta más dopamina, menos tolerancia al dolor,
al sufrimiento, al malestar, al aburrimiento. Lo explicaremos en otra clase con más detalle. Pero claro, todo lo que requiere esfuerzo, todo lo que sea un poquito de esfuerzo, un poquito de molestia, no lo podemos soportar. Y como mi cerebro recuerda lo que le calma, a la mínima que yo noto aburrimiento, tensión mental, mi cerebro me dice, no sufras, que tienes un dispensador automático de dopamina en el bolsillo, que te vuelve a anestesiar la cabeza. Y entonces vuelvo al scroll infinito. Pero claro, todo ello anestesia la corteza prefrontal, que es la que te ayuda a darle sentido a tu vida. Es la que te ayuda a hacerte preguntas y poder buscar respuestas. Es la que te ayuda a integrar lo que nos pasa en el futuro con lo que nos pasa en el presente, perdón, lo que nos pasa en el pasado con el presente y con el futuro. ¿Qué caminos hay para poder calmar esa voz interior? La mala. Y para poder potenciar la divagación mental, es decir, ponerme un día a lavar los platos, a ordenar mi casa, a hacer un paseo, sin teléfono, sin pantalla, sin notificaciones, sin trabajar. ¿Y qué llega? Dedícale media hora, que a partir de la media hora es cuando se empieza a notar que la rumiación baja. En los paseos se ha visto que en los primeros 5 minutos el corazón se acompasa, luego empieza a bajar el cortisol, empieza a bajar la glucosa. Pues a partir de los 30 minutos, el pensamiento, la voz esa fea, se empieza a aliviar cuando uno está paseando y empieza a surgir esa un poco más bonita, que te dice, que te enseña, que te aporta, que no tira de ti para abajo. Divagación mental. Hay personas que les ayuda el mindfulness, la contemplación, la oración, la meditación. Cada uno tiene que encontrar qué es aquello que le da paz para poder gestionar mejor su vida. Vamos a empezar con nuestras herramientas. Es decir, os he explicado, claro, es todo un mundo, como habéis podido observar. Yo pensaba que era una clase más fácil y cuando me he puesto a indagar, yo tengo carpetas con todos los apuntes. Cortisol, oxitocina, voz interior, ¿no? Entonces, en papel, porque yo todavía pues, necesito preparar las cosas en papel. Y cuando he cogido la carpeta de todo lo que tengo de voz interior, divagación mental y tal, y me he puesto a buscar actualizaciones, me he dado cuenta que es un mundo apasionante. No descarto que en un futuro uno de mis libros trate de este tema. Porque al final, entender nuestra voz interior y dónde nos lleva y ser capaz de calmarla y hacernos las preguntas y llegar a la bonita, a la que todas las culturas a lo largo de la historia reconocen que te llevan a la verdad y a la paz contigo mismo y a la conexión con la grandeza y la belleza y a conectar con eso que le da sentido a la vida, pues me parece apasionante. Pero vamos a intentar dar herramientas sencillas y fáciles que nos ayuden a domar al monkey mind, a la taravilla esta que decía Teresa de Jesús, a esa que nos perturba más. Lo primero de todo es que vamos a nombrar al narrador, es decir, etiquetar emociones activa la corteza prefrontal y reduce la actividad de la amígdala cerebral. Es decir, cuando externalizas la voz, dejas de ser la voz. Vuelvo a pediros un instante. Cerremos los ojos. ¿Cómo se llama tu voz interior? ¿Cómo suena? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es tu padre? ¿Quién es? ¿Es una conversación entre dos personas? ¿Hablas tú con otra persona? Ponle un nombre, puede ser ridículo. Recuerdo hace unos años una paciente una paciente que tenía un trastorno de la alimentación severo, que vomitaba con anorexia y bulimia, y cuando le venía eso de estás gorda, tienes que vomitar, tal, la llamó Cassandra. Entonces decía Cassandra, ¿no? Y entonces ponerle un nombre le ayudó. Cuando tú externalizas la voz, es mucho más fácil que la puedas dominar. Podemos seguir con nuestros ojos abiertos, que aquí alguno me pone que sigue con los ojos, que hay mucho que es con los ojos cerrados. Ponle nombre a tu voz interior. Cuando la externalizas, la dominas. No eres tú, es ella. Una cosa que descubrió Ethan Kross, que tiene un libro maravilloso que se llama Cháchara, Chatter en inglés, que hizo muchos estudios, él descubrió que cuando tú te hablas mal, porque soy malo, porque no puedo, porque no tal, que pases del yo al tú. Y se ha visto que cuando haces ese cambio del yo al tú, yo es que tengo mala suerte. A ver, tú, y te vamos a poner un nombre enfrente, tú, Manuela, tienes mala suerte, de verdad. Y lo que él descubrió, que después de todo lo que os he explicado de las diferentes áreas de la corteza prefrontal, cuando yo paso del yo al tú, se activa otra zona y esa zona desactiva la amígdala. No hay tanta rabia, no hay tanto miedo, no hay tanta inseguridad. Segundo tip, segunda herramienta. Esto se llama anclaje sensorial. Quizá a alguno le suene porque se emplea mucho en terapia. Es regresar al presente a través de los sentidos.
La base neurocientífica lo que dice es que cuando activas tus sentidos, ahora os digo cómo, desconectas la red neuronal por defecto, la mala, y activas la red de atención, porque son redes opuestas, no puedes hacer las dos a la vez. Lo hago con vosotros. Imaginaos que de repente estáis un día trabajando y es que no puedo, es que no valgo, es que me van a echar. Y en ese momento es la regla del anclaje sensorial. Tienes que mirar, o sea, tienes que hacer estas cosas. Lo primero, 5 cosas que estás viendo ahora mismo. Estoy viendo un cojín, estoy viendo un sofá, estoy viendo un edificio enfrente de mi casa. 5 cosas que veo. 4 que soy capaz de tocar. Puedo tocar mi pelo, puedo tocar mi camisa, puedo tocar un papel que tengo aquí delante. 3 cosas que puedo oír. Yo puedo escuchar el ruido de la calle. La verdad es que no oigo mucho más, pero puedo oír el ruido de la calle. Estoy oyendo un claxon. Es decir, 3 cosas, pero el hecho de prestar atención desactiva la red neuronal por defecto negativa. 5 que veo, 4 que toco, 3 que escucho, 2 que huelo y 1 que puedo decir, a ver, mi lengua está seca, ¿qué sabor tengo? Se me ha quedado el sabor del café de esta mañana, de la pasta de dientes. Este ejercicio, cuando esa voz te empiece a hablar, pon los 5 sentidos en lo que te rodea. No puedes rumiar ni tratarte fatal y estar presente al mismo tiempo viendo las casas, los edificios, escuchando. Y en ese orden, los 5 que veo, los 4 que toco, los 3 que oigo, los 2 que huelo y el que tengo con el gusto. Tercera herramienta. Es la herramienta que se llama la del observador. Muchas de las técnicas de meditación trabajan a raíz de esta. Lo que se ha visto es que cuando haces una técnica, que puede ser relacionada con la meditación o el mindfulness, se ha visto que la corteza prefrontal se engrosa. Es decir, hay mayor actividad y se reduce la densidad y la hiperactividad de la amígdala. Esto, la Universidad de Harvard, la doctora Lazar, lo ha trabajado y lo ha descubierto. Es muy interesante. Es decir, cuando tú trabajas en modo fusión, es decir, soy ansioso, soy ansioso, soy ansioso, lo que esto te dice es, noto que tengo ansiedad. Soy un fracasado. Tengo un pensamiento que me dice que estoy fracasando. Todo me sale mal. Acaba de venir un pensamiento que me dice que todo me sale mal. Es decir, lo sacas, porque si no, lo que sucede es que vives fusionado con tu voz interior y como la mente y el cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario, cuando te fusionas con tus pensamientos, sube el cortisol, me trato mal, soy culpable, todo me sale mal, la corteza prefrontal se debilita, lo que ya sabemos. Cuando te conviertes en observador, se activa la corteza prefrontal medial, una de las partes de la corteza prefrontal, y la amígdala en ese momento recibe una señal que dice, ojo, que no es una amenaza real, que te la has creído tú, que es un pensamiento. Es decir, salir. Los grandes del mindfulness y los grandes psicólogos que han trabajado esto lo comparan a como si tú eres un tren, que te ves dentro del tren todo el rato diciéndote una cosa o la otra y de la otra manera tú estás fuera y tú ves pasar el tren. Es decir, cada pensamiento es un tren que pasa, pero tú no estás metido dentro del tren. Tú no eres el fracasado, tú no eres el malo, tú no eres el culpable. Es decir, el culpable es el tren que pasa y tú estás desde fuera observando. Entonces yo siento culpa por este tema, pero dejar de identificar esto, lo aprendí hace muchos años, parece que fue con el libro de Daniel Siegel, que es uno de los grandes psicólogos, psiquiatra, que habla de educación, que decía que a un hijo no le digas nunca, eres desordenado. Tu cuarto está desordenado y tienes la capacidad de ordenarlo. Porque si no, ya con la grabadora, soy desordenado, ya integra que el desorden es él, por lo tanto él es malo en algo seguro. De otra manera, él tiene la oportunidad de algo que está desordenado, tiene la capacidad de ponerlo en orden. Lo que se ha visto es que cuando uno es capaz de poner el pensamiento desde fuera y observarlo, tú eres el cielo y los pensamientos son los trenes. Tú te separas, no estás fusionado, no eres tus pensamientos. Otro día lo hablaba con una paciente que muchas veces en su trabajo tiene que presentar en público. Y entonces cada vez que presenta en público dice, me voy a ahogar, no puedo, se van a reír de mí, van a pensar que no lo he hecho bien. Le digo, eso es un pensamiento. A veces yo lo hablo como una ola. Entonces a veces ahí, la ola pasa, pero yo puedo estar dentro de la ola y hundirme con la ola o dejar visualizar y observar la ola desde fuera. Hay una diferencia enorme a nivel neurobiológico en de decir, soy ansioso y decir, noto que tengo ansiedad. Una te define, la otra te libera. Y la
La consecuencia a nivel corporal y mental es distinta. Otra herramienta que ayuda mucho es reencuadrar la culpa. A mí el tema de la culpa me interesa mucho porque sé que un porcentaje altísimo de las personas que estáis conectadas sois mujeres. Y yo suelo decir que el gran drama de la mujer del siglo XXI, es una apreciación mía, es la sensación de culpa, la sensación de conciliar mal mi trabajo con mi vida personal, estoy en casa y no estoy conectado con el trabajo, no me estoy desarrollando profesionalmente como querría, estoy en el trabajo y no estoy haciendo caso a esta parte familiar, cuidado de mis padres, cuidado de mi esposo, esposa, pareja, tal, o de mis hijos. Entonces la culpa se convierte en nuestra voz interior. Deberías estar allí, deberías haber hecho esto, deberías estar más pendiente. Con este don que tienes deberías estar trabajando y podrías aportar más dinero a casa, pero como estás en casa no lo haces y nos perturba. Ya hemos aprendido con la clase de hoy que la culpa activa áreas muy similares a la de la red neuronal por defecto, la mala, la del miedo, la que nos perturba, y la amígdala cerebral está hiperactivada y nos impide vivir en paz. Aquí lo que más se ha descubierto es que hay que activar lo que se denomina la autocompasión. Es decir, ¿cómo te tratas? Trátate. ¿A ti te gustaría que te trataran así, desde fuera? ¿Un amigo, tu padre, tu madre? ¿Tú crees que tú tratarías de esta manera que tú te tratas a ti mismo, a tu mejor amiga, a tu hermana, a tu hijo, a tu hija? ¿La forma en la que te dices las cosas? Cuando tú activas la autocompasión, se activa la oxitocina, mi querida oxitocina, que habrá una clase dedicada a ella. La oxitocina es la hormona de la confianza. Y sabemos que cuando activamos la oxitocina, bajamos la respuesta al estrés, bajamos el cortisol, frenamos esa hiperactividad de la amígdala, igual que la oxitocina del abrazo, de esa persona vitamina, de que veo a alguien a quien quiero mucho y, ¡ay, qué gusto! ¿No? Ya he quedado con alguien y estoy mejor. Se ha visto que la autocompasión, es decir, tratarme no con tanta dureza, activa oxitocina y es capaz de bajar ese estado de hiperalerta. Hay una neurocientífica en Austin, me parece que es la doctora Neff, que ha demostrado y ha medido la autocompasión y el cortisol. Y se ha dado cuenta que sube la oxitocina y baja el cortisol en ejercicios de autocompasión en gente que tiene rumiación constante. Os pregunto, ¿le dirías a tu mejor amigo lo que te dices a ti mismo, a tu mejor amiga, o a tu hermana, o a tu hija? ¿Tú te tratarías así? ¿Tú le tratarías así? Si no tratarías así a alguien a quien quieres, ¿por qué te lo dices a ti mismo? ¿Por qué te lo dices a ti misma? Si la respuesta es que no se lo dirías, pues no te sabes tratar bien. Ojo, no se trata de ir por la calle diciendo que soy el mejor y el más guapo y el más listo, sino se trata de tratarnos, valga la redundancia, de una manera que no nos perturbe tanto, que no nos exija tanto. De hecho, cuando yo estuve en Londres rotando, una de las técnicas que se instauró en ese momento, una de las primeras técnicas relacionadas con la meditación, hablaba de self-compassion, de esa especie de autocompasión, ¿no? De, oye, un momento, ¿por qué así? Porque a veces este por qué así es muy perturbador y hay que ver de dónde viene. Más herramientas que ayuden. Una muy práctica que me encanta, porque es muy fácil, es gratis y la podemos hacer siempre que queremos, que es la respiración. ¿Cómo respirar? Inspiro en 4, mantengo en 7, expiro en 8. Yo lo hago entre pacientes, lo hago en el ascensor de mi casa, en el elevador, antes de llegar a casa después de un día de trabajo, antes de entrar en una conferencia, porque se ha visto que exhalar, cuando exhalas largo, el doble que la inspiración, respiración en 8, activas el nervio vago, que es el que conecta el cerebro con diferentes órganos del cuerpo y los calma, frena el sistema nervioso simpático y baja la activación de la amígdala. Es decir, esas respiraciones de 4, 7, 8, un momento de mucha tensión, de enfado, que no sé cómo abordar un tema, ayuda. Es el único mecanismo del sistema nervioso autónomo que tú puedes controlar conscientemente. Hagamos un momento. Inspiro en 4, mantengo en 7, expiro en 8. Este ejercicio sencillo lo podemos hacer muchas veces. Igual que os decía el anclaje sensorial, a lo largo del día. Y vamos descubriendo que de repente, ¡ay, se calma!
y se calma el cuerpo. A veces necesitamos ayuda terapéutica, tenemos que ir a un psiquiatra porque tenemos demasiada ansiedad, a un psicólogo, pero como una pequeña herramienta que nos pueda ayudar constantemente es muy buena. ¿Qué más ayuda a proteger el pensamiento negativo constante o la rumiación negativa? Una de las cosas más importantes es proteger el descanso, el sueño. Voy a hablar de ello casi todas las clases porque es uno de los temas que más estoy investigando ahora mismo. Pero durante muchos años se pensó que uno podía estar tranquilamente durmiendo 4 horas y que sobrevivía fenomenal. Hoy se ha descubierto que proteger nuestro sueño entre 7 y 8 horas nocturnos es fundamental para la salud mental. Se repara todo el sistema inmune, el sistema nervioso simpático y parasimpático, se protege la corteza prefrontal y se hace que la corteza prefrontal pueda funcionar mejor. Es decir, cuando nosotros dormimos mal durante mucho tiempo, la corteza prefrontal está mucho más activa, perdón, la amígdala está mucho más activa y una hiperactivación de la amígdala un 70% más y la corteza prefrontal está mucho más cansada. Y me cuesta mucho más conectar, entender, planificar, narrarme el yo. Cuando duermo mal, tengo más miedo, me hablo peor. El mundo es un lugar mucho más difícil para vivir, hay mucha más amenaza. La gente me quiere menos, me siento más solo. En etapas donde notes que estás más ansioso, más cansado, tu voz interior te traiciona o te trata peor, protege más tu sueño. Busca la manera de protegerlo. A veces uno no puede, tiene hijos pequeños, por el trabajo, por los turnos, pero que haya al menos momentos a lo largo de la semana donde puedas proteger ese sueño. Otra herramienta que ayuda, activar cada cual la que pueda, la meditación, la contemplación, el mindfulness, la oración, el que a cada cual le ayude. Es decir, momentos a lo largo del día donde yo freno, pongo una pausa. A veces uno no puede hacer todos los días, pero a lo largo de la semana y encuentra momentos donde no se trata de dejar la mente en blanco. Ya sabemos que eso es casi imposible. Se trata de dejar que los pensamientos fluyan y conectar con algo a lo que yo agradezco, algo que me gusta, contemplar algo que me parece bonito, un recuerdo del pasado. Es decir, permito esos pensamientos como si fueran las olas o los trenes y voy intentando conectarme, hago preguntas, trasciendo. A veces me voy a encontrar con cosas incómodas, porque de repente me voy a dar cuenta que hace mucho tiempo que no me dedico tiempo a mí y a poder cuidar mi fondo interior. Para mí esto es muy importante porque suelo decir que la felicidad depende de darle sentido a la vida. Y ese sentido de la vida solo viene si soy capaz de frenar y hacerme preguntas. Y eso viene en esos momentos, donde de ese monkey mind, de esa especie de ruido que hablábamos al principio, llegamos a ese otro pensamiento que es el que construye, el que nos lleva a la verdad, el que nos ayuda a tratarnos con un poco más de cariño, a sentirnos amados, a conectar con la trascendencia, a conectar con lo importante, a conectar con lo que vale la pena y que todas las culturas, religiones, tradiciones y pensamientos han hablado a lo largo de la vida. Un tip fácil que a mí me ayuda mucho es escribir las cosas. Cuando tengo mucho en la cabeza, escribo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, tengo que mandar este correo. O palabras que me repito. Y esto me ha pasado. Otro día con un hijo mío que estaba muy revuelto, muy ansioso. Mamá, es que no puedo, no me sale. Es que no sé. Es que soy el peor porque esto no lo sé hacer. Le dije, vamos a escribir lo que te dices y lo que puede responderte, ¿no? Entonces se puso a escribir. Y luego, esto no es verdad. Lo que pasa es que estoy muy cansado, llevo unos días enfermo, he estado constipado. A veces la escritura puede ser una forma en la que nosotros liberemos, porque la escritura activa corteza prefrontal, sales del bucle y baja la amígdala. Yo creo, y esto debe ser la razón por la cual a lo largo de la historia, en circunstancias muy adversas, grandes han escrito sus diarios en momentos desde el diario de de Ana Frank, cuando estaba en plenos bombas y ella iba escribiendo todos los días ese libro maravilloso, o diferentes personas en la cárcel o en momentos angustiosos que han escrito y la escritura les liberaba. Y luego hay una cosa que también me ayuda a mí mucho, que es otra herramienta que os puede ayudar, que la uso en terapia, que es cuando la gente me dice, no, María, es que yo hay una frase que me digo, y es, por ejemplo, el otro día una paciente, no, María, es que nadie me quiere. María, a mí nadie me quiere. Estoy tan solo que nadie me quiere. Entonces yo le hago los 5 pasos. Digo, el primer paso es, ¿nadie te quiere? Me dice, sí, María, nadie me quiere. ¿Nadie, absolutamente nadie te quiere? O sea, llevarlo al extremo. Hombre, nadie, absolutamente nadie, no. O sea, me quiere mi madre, me quiere mi vecina, mi hijo, aunque no me llame mucho, sé que me quiere a su manera. Decirte nadie me quiere, ¿qué te produce en el cuerpo? Pues un nudo en el estómago, me duele la cabeza, me siento mareado, me tiembla el cuerpo. ¿Cómo sería tu vida si no te dijeras nadie me quiere?
Me sentiría libre, Marian. Sería libertad absoluta. Quinto, la frase contraria, hay gente que me quiere, puede ser verdad. Entonces, a veces en la vida nos repetimos frases que nos perturban mucho. No eres buena madre, no haces bien, deberías estar. Llévate esta frase, estos 5 pasos. O sea, esto es verdad, 100% verdad. ¿Qué parte del cuerpo, qué emoción te produce? ¿Cómo sería tu vida si eso no lo tuvieras? Y luego termina diciendo, ¿la frase contraria es una frase que es capaz de ayudarme? ¿La frase contraria es cierta? Hemos hecho un examen exhaustivo de lo que sucede con nuestra voz interior. Y ahora el ejercicio final. Vamos a ver cada uno de nosotros esto que hemos aprendido, cómo lo podemos integrar en nuestra vida. Primero de todo, ejercicio. ¿Cuál es el nombre de vuestra voz negativa predominante? Es la catastrófica, es el juez interno, es el que lee la mente del otro. ¿Cuál es la voz negativa? ¿Cómo la vamos a llamar a partir de ahora? ¿Cómo vas a llamar esa voz? No me importa que le pongas un nombre, Alfredo, Laura, un nombre que te guste, que no te guste. ¿No? En plan, ya para. Que uno puede pensar que de repente entra en un modo esquizofrénico, ¿no? Pero que ayuda a hablarle desde el tú. Y si no le quieres poner un nombre, acuérdate de llamarla desde el tú. Pon las 3 frases que más te repites cuando te perturba, cuando estás agobiado, cuando estás angustiado, cuando no puedes más. Ponte detrás, ¿qué te vas a decir cada vez que esta voz aparezca o qué herramienta vas a utilizar de las que hemos hablado? La respiración, el anclaje sensorial, el observador, o qué le vas a responder, o cómo le vas a hablar desde el tú. Es decir, hay una frase que yo uso mucho cuando yo en alguna circunstancia me siento culpable o siento que hay algo que podría haber hecho mejor, o con un paciente que de repente pues, sintió que no le atendí como le debería haber atendido y me dice, me hubiera gustado más tiempo. Y entonces hay una frase que me suelo decir y es, lo hice lo mejor que pude con las circunstancias que tenía. Porque yo en general mala intención no tengo. Pero hay veces que mis circunstancias, pues estoy cansada, estoy saturada, estoy sobrepasada. Entonces a veces cuando siento que algo podía haberlo hecho mejor, pues digo, oye, pues en ese momento lo hice lo mejor que pude con las circunstancias que tuve. Y eso a mí en general me ayuda y a muchos de mis pacientes les ayuda. Una práctica concreta que vais a empezar esta semana. Algo para ayudar. Es decir, alguna herramienta. Frenar, ponerme música. Hay una cosa que no he dicho, que siempre la tengo en la cabeza y se me ha pasado y la pongo ahora, que es todo lo que tiene que ver con el movimiento y con el deporte. Deporte, movimiento, baile, paseo. Lo he dicho antes con los paseos. Sabemos hoy en día que cuando uno hace deporte, baja cortisol, baja activación de la amígdala, potencia corteza prefrontal. Dedicar a hacer deporte ayuda a bajar la rumiación mental. Hay gente que no le gusta el deporte, pues si no te gusta el deporte, pasea, si puedes con la naturaleza mejor, baila en casa, ponte música. A veces cuando veo a los niños muy alborotados o tal, o yo incluso estoy muy tensa, yo pongo música en casa para, entre todos, ¿no? Y liberar todo eso que haya, ¿no? Eso que haya en el organismo, esa sensación como de cansancio mental. Porque en esos momentos es cuando peor te tratas, en esos cansancios, en esos momentos donde las cosas no salen como uno quiere, las circunstancias son difíciles. O sea, uno no puede decir lo voy a conseguir de golpe. Si no tienes trabajo, te ha dejado tu pareja, no tienes dinero, vives en circunstancias o en condiciones económicas muy precarias, tienes un jefe que te maltrata. Pero claro, hay cosas a veces en el exterior que uno no puede cambiar, pero uno tiene que buscar pequeñas herramientas que le ayuden a no vivir con esa voz que les perturba constantemente. Hablaremos en la primera clase de cómo proteger la somatización, pero aquí protegemos la voz interior que nos machaca constantemente. Y sabemos que el deporte y el movimiento es algo que ayuda y que protege. Y por lo tanto, no puedes silenciar esa voz, pero puedes dejar de creerte todo lo que te dice. No olvides esa frase que te he dicho, ¿no? Que bajo todo ese ruido hay una voz que sí que susurra verdad, algo que nos hace bien y que todas las personas que se han dedicado a investigar, a leer, a indagar a lo largo de la historia han hablado de ella. La diferencia entre una vida reactiva y una vida con sentido es aprender a escuchar eso y que nos va a llevar a encontrar muchas verdades. El amor, la trascendencia, qué es la muerte, qué es la vida, qué quiero, contacto con eso, que es ese ser superior. Muchas veces nos hace esas preguntas y puede llegar incluso a esa trascendencia espiritual, a Dios, esa sensación de que hay algo más, si no nos quedamos en nuestro scroll y en nuestra pantalla constante. Y decíamos, ¿no?, que Buda le había llamado el mono borracho y pues todas esas personas le han puesto su nombre.
y los sufíes me parece que lo llamaban el velo sobre el corazón, y la neurociencia esto lo llama la red neuronal por defecto descontrolada, pero todos llegan a una misma conclusión, que os decía antes, hay una voz que te separa de ti, que te dice lo peor constantemente, y hay otra que está debajo, que te devuelve a casa, que te devuelve a hogar, que te devuelve a la verdad. Y hay que ver a cuál queremos escuchar. La primera, no podemos escuchar a la verdadera si no hemos quitado ese ruido interior, si no hemos conseguido domar, entender. Y habrá fases, habrá momentos en la vida en los que uno note que ha conseguido domar un poco esa voz y de repente te echarán del trabajo, tu hijo tendrá una enfermedad, te diagnostican una enfermedad grave, te quedas sin dinero, hay un problema con tu casa, hay una situación económica, social en tu barrio, en tu ciudad o en tu país. Y entonces vuelven los miedos y vuelve. El tema es tener las herramientas. O sea, las cosas ayudan, las herramientas ayudan porque estos son olas vitales y uno pasa épocas de más paz y de repente vuelve todo. Y uno vuelve a sentir que aunque las circunstancias externas sean complicadas, uno tiene un cierto dominio de su voz interior y es capaz de no tratarse de forma tan negativa. Para mí la clave es que te conozcas, que te comprendas, que entiendas tu historia, que a veces entiendas que en esa voz interior tan negativa pues puede estar esa voz de tu padre o de tu madre o de tu profesor o de tu abuelo o de tu abuela diciéndote no eres suficiente, no vales, eres un desordenado, eres malo. Esas frases que te haces mayor y siguen ahí. Y quizás si esto es de esta manera, a veces uno tiene que pedir ayuda, porque en esa voz interior uno nota que vive con tristeza, con perturbación, porque esa voz interior vuelve una y otra vez. Y a veces hay que sanar esa voz interior. A veces hay que sanarla porque lo que nos viene es ese trauma, esa frase, ese abuso que uno tuvo y se quedó ahí enganchado. Y cuando hablamos de trauma, eso requiere terapia. Pero tenemos que saber qué es. Tenemos que identificar qué tenemos dentro. ¿De dónde viene ese miedo? Si es un miedo que necesita un acompañamiento, que necesita ser sanado, o es un miedo que yo puedo gestionar con ciertas herramientas porque a veces vivo acelerado, hiperestimulado, descansando poco, con demasiada liberación de dopamina. Al final yo creo que la clave es entender que aquello en lo que tú decides prestar tu atención influye y moldea tu emoción y tu realidad, porque la felicidad es como uno interpreta y la interpretación está íntimamente relacionada con la voz interior. De hecho, yo suelo decir que tener una buena salud mental es llevarte bien con tu voz interior, que tu voz interior no te machaque constantemente. Y a veces en consulta y en terapia pues desactivamos voces y torrentes de voces interiores negativas que a veces vienen por trauma, por circunstancias adversas, por autoestima dañada, porque alguien te dañó profundamente la autoestima y entonces eres incapaz de creer en ti mismo, porque te hicieron creer que nada bueno te podía pasar, porque te inculcaron el miedo desde pequeño, porque has vivido sobreprotegido o porque todo lo contrario, has vivido tan solo y buscando tus propias herramientas que has necesitado, esa voz interior, ese sesgo negativo, ese sesgo negativo, empieza la voz, ese sesgo negativo te impide ver las oportunidades que hay en la vida. La vida es una gran batalla. O sea, no conozco a nadie, por muy guapo, bueno, estupendo, rico que sea, que no luche en temas de su vida. Y están las luchas externas y están las luchas internas. Las circunstancias, que uno tiene que tener herramientas para poder hacer frente a ellas, y a veces uno tiene que pedir ayuda, y a veces el mundo está complicado, las circunstancias, el barrio, la sociedad, el pueblo, el país en el que vivo. Soy consciente, leyendo de dónde venís, que cada uno tiene sus circunstancias, algunos me ponéis cosas de circunstancias personales y de dónde venís y dónde vivís. Y claro, a veces cuando las circunstancias externas son complicadas, uno tiene que protegerse un poco para que eso no le haga daño a nivel físico y a nivel emocional. Y hoy, en el fondo, hablamos de frenar, de ser capaz de ponerle pausa a la vida y de volver a cambiar nuestro foco. Si tú centras tu atención en todo aquello que pierdes, siempre estarás triste. Si tú centras tu atención en el miedo, vivirás siempre asustado. Si tú centras tu atención en las burlas, te sentirás siempre ridículo. Si tú centras tu atención en quien te hiere, vivirás siempre enfadado. Pero en cambio, si centras tu atención en gratitud, te llenarás de agradecimiento, porque siempre hay pequeñas cosas para dar gracias, pequeños ejercicios. Educar la atención en el agradecimiento, ¿no? De ese momento en el que otro día ha estado lloviendo en Madrid meses. Yo otro día salí a la calle y salió el sol y me pasé todo el día dando gracias por el sol. Parece mentira, ¿no? Pero era sensación, ¿no? De que te daba el sol en la cara y
La sensación, ¿no? Educar nuestra atención en el agradecimiento. Si tú centras tu atención en las personas a las que quieres, te sentirás amado. Si tú centras tu atención en momentos alegres, sentirás esa alegría que fluye dentro de ti, tu espíritu, tu alma, tu corazón se iluminará. Y si tú centras tu atención en lo que no puedes controlar, vivirás constantemente en ansiedad. Y si conectas con tu presente, te darás cuenta que la vida tiene grandes oportunidades. Que esta charla te haya ayudado, espero de corazón. La he preparado con todo mi cariño. Es la primera vez que doy esta charla, hay que decirlo. O sea que habrá cosas, os leo y habrá cosas quizá más complicadas, por eso os pedí la hoja. Pero bueno, la idea es que podáis, con las próximas clases, tener esta información, entender mejor nuestra neurociencia, nuestro cerebro. Yo sigo indagando e investigando para traerlo de la forma más sencilla posible y para que teniendo herramientas tengamos mayor capacidad de llevar una vida plena, una vida en paz y que podamos sacar la mejor versión de nosotros mismos, de nosotras mismas. Muchísimas gracias.